Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Esta noche vamos a ver eh, uno de los temas que teníamos para tratar, que es directamente la teoría del órgano. Se recordarán que cuando hablamos de las sociedades, hablamos de la existencia de órganos y hablamos de cuatro órganos fundamentales: el órgano de administración, el órgano de representación, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización interna. Pues bien, ahora, dentro del órgano de administración, lo que vamos a ver ahora es cuál es el vínculo existente entre el órgano de administración y los administradores. Es decir, siguiendo con el ejemplo que damos sobre el Yunque Sociedad Anónima, que tiene un directorio. Vamos a ver cuál es la relación, la naturaleza jurídica, cuál es el vínculo que une al directorio con los integrantes de la misma. Ha habido varias teorías al respecto. Estaba la teoría del contrato de poder, es decir, de un contrato de apoderamiento, en el cual resulta de que no va a ser posible, válida, porque quiero decirles que esta teoría del órgano lo que viene a hacer propiamente es a defender a los terceros cuando contratan con la sociedad. La teoría del mandato, que esa es en realidad que estamos hablando, se trata de la existencia de un mandante y un mandatario. La sociedad sería la mandante y los mandatarios los administradores, los integrantes del directorio. Pues ocurría que la teoría del mandato que se aplicaba dentro de la vinculación con la sociedad, en realidad dejaba mucha gente, muchos terceros desprotegidos. ¿Por qué? Porque en la teoría del mandato hay un contrato por el cual el mandante le da al mandatario específicas instrucciones. Por ejemplo, vamos a pasar un caso personal: si yo le doy a alguna persona un mandato para que venda mi casa en $100.000, por decirlo, mi mandante no puede venderlo a 95, ni a 98, ni a 99. Y yo podré no escriturar esa propiedad porque en realidad ha habido una violación de mandato por exceso de mandato. Se ha excedido, lo ha vendido en menos de lo que yo le había pedido y en consecuencia no debo responder por tal. Y cuando suceden estas situaciones, el que responde es el mandatario, y a veces el mandatario es insolvente y entonces el tercero queda perjudicado. Me gusta señalar que en esos casos se va a ver protegido, como vamos a ver con la teoría del órgano, que vamos a ver su aplicación, pero antes vamos a mencionar otros tipos de teorías existentes. Una, la de la representación, que es más o menos similar al mandato y que, sea por exceso o por defecto, quedaba perjudicado el tercero contratante con la sociedad, pues no respondía cuando ha habido exceso o defecto, como lo acabo de señalar. También estaba la teoría laboral, es decir, quienes pretenden en sus manifestaciones que en realidad lo que existe es una suerte de contrato de trabajo. El derecho laboral no puede aplicarse acá por varias razones. La primera y principal, porque el derecho laboral es un derecho protector. Y aquí no se trata de esas circunstancias. Más, en la ley 19.550 vamos a ver que existe una mayor responsabilidad, tanto por lo que hace como por lo que no hacen los administradores con relación a la sociedad y a terceros. Por otra parte, en el contrato de trabajo, el sueldo, la remuneración está perfectamente establecido. En cambio, el principio general dentro de las sociedades, general porque hay excepciones, es que los administradores, como por ejemplo en el caso del Yunque, Sociedad Anónima,
van a percibir honorarios en la medida que haya utilidad. Ese es el principio general. Como ven, hay una gran diferencia con relación a las otras cuestiones. Además, el derecho laboral ciertamente no puede aplicarse dentro de la relación entre los directores, que tienen que tomar decisiones autónomas. En cambio, en la ley de contrato de trabajo existe una situación en la cual el empleado recibe las instrucciones del empleador. Y en este caso tendría que ser la sociedad o la asamblea o quien sea. Es decir, tampoco caminamos por ahí. Pero vamos a caminar dentro de lo que es la teoría del órgano. La teoría del órgano en realidad es una ficción más que hace la ley. Así como siempre suelo decir que hay una cantidad de ficciones, como por ejemplo que tener porque todo el mundo conoce la existencia de la ley y no puede tratar de negar su conocimiento a los efectos del no cumplimiento de la misma, desde que se publique en el boletín oficial. Suelo preguntar en las clases presenciales quién ha visto un boletín oficial, quién ha leído el boletín oficial. Y sin embargo, todas las leyes que se han publicado ahí son conocidas y obligatorias por todos los ciudadanos. Erga omnes, para todos. Tenemos que, cuento que yo con tantos años que tengo de ejercicio profesional, cerca de 50 años, debo haber visto un boletín oficial, más allá de las veces que he tenido que acompañarlos a tribunales, debo haber leído 2 o 3 veces. Alguna vez que voy a visitar a un colega, el colega está ocupado y hay un boletín oficial y no tengo más que leer y lo leo, pero nadie se pone a leer el boletín oficial. Así que esa es una ficción. Esta va a ser otra ficción, porque va a tener como que en la teoría del órgano la que actúan no son los miembros del directorio, sino que es la sociedad misma. Es como que la sociedad es la que se traslada y hace la operación negocial con los terceros. Es decir, no hay una suerte de distinción entre el órgano institucional, la sociedad, ¿no es cierto?, y la representación y administración de la sociedad. Fijémonos esto. Fijémonos los efectos, porque con los efectos vamos a tener perfectamente definido cuáles son, ¿no es cierto?, las cualidades de esta teoría del órgano. Y vamos a ver que en el artículo 58 de la ley 19.550 va a establecer tres características propias de este sistema. El primero va a ser que la sociedad va a responder siempre que el objeto no sea notoriamente extraño al objeto social. Recuerden esto, notoriamente extraño. Esa palabra creo yo que tienen que aprendérsela de memoria, porque es muy difícil encontrar sustitutos y uno entra a querer explicar y se le complica más. En cambio, notoriamente extraño es una expresión que es típicamente aplicable al caso que nos referimos. Es decir, que la extensión de la obligación de la sociedad va a estar dada por el objeto, que en el inciso 11, en el artículo 11, se establece que el objeto debe ser preciso y determinado. Fíjense, me gusta dar este ejemplo y para notar la diferencia. Con la teoría del mandato. Con la teoría del mandato, si el administrador vinculado a través de esa teoría del mandato y el objeto era la adquisición y venta de mascotas para las familias, para las casas, y el administrador o presidente compraba 1 millón de hunter, es decir, de esos ratoncitos, ¿no es cierto?, que se los pone en una rueda y se hacen girar y aparecen directamente así. Yo pienso, cuando expongo este ejemplo, pregunto si qué les parece, si está comprendido o no dentro del mandato. Me estoy explicando, el objeto social es la compra y venta de mascotas. Y compró 1 millón de ratoncitos para convertirlos en hunter.
La mitad de la clase me dice que sí y la mitad me dice que no. Yo por lo menos digo que existen dudas. Si viene la sociedad y se presentan a demandarla porque cumpla el pago del millón de ratoncitos que ha comprado, la sociedad podrá decir, no señor, eso no estaba dentro del mandato, excedía el mandato, ha comprado aquellas, se ha tomado facultades que no tenía porque no está dentro del término mascota. Y por supuesto existe la duda, como les digo, y unos pueden pensar que sí, otros que no. En cambio, si nos vamos a la teoría del órgano y el objeto es exactamente el mismo en la compra y venta de mascotas, creo yo que al no ser notoriamente extraño al objeto social, la compra de los ratoncitos para hacerlos, supongo que se los hará aprender a dar vuelta en la ruedita, y no sería notoriamente extraño al objeto social. En cambio, si tenemos ese mismo objeto social y resulta, ¿no es cierto?, que me dedico a la compra-venta de autos, es evidente, ¿no es cierto?, de que eso sí sería notoriamente extraño al objeto social. Es decir, que lo primero que hace la teoría del órgano es definir la capacidad de los administradores y de la sociedad a través del objeto. Que vuelvo a decirles, conforme el artículo 11, creo que es el inciso cuarto, dice que el objeto tiene que ser preciso y determinado. Bien, pasemos a un segundo elemento que trae la 558 por aplicación de la teoría del órgano. Cuando nosotros hablamos de que habría, la administración podría ser plural o podría ser individual. Cuando hablábamos de plural, hablábamos que podía ser indistinta o conjunta. Es decir, habíamos hecho toda una definición cuando tomamos los 13 tipos que explicamos, los 4 tipos que explicamos, la administradores de la sección cuarta, tomamos la sociedad colectiva, la SRL y las sociedades anónimas. Habíamos manifestado que cuando había representación plural de tipo conjunta y había violación a la representación plural, el principio general era que la operación era inválida. Si teníamos que firmar 3 y firmábamos 2, entonces era inválida. ¿Por qué? Porque no se había cumplido la representación plural establecida en el contrato social. Pues bien, acá la ley dice, señores, cuando hay violación plural, cuando hay violación a la representación plural, la sociedad también va a responder cuando se trate de operaciones efectuadas mediante títulos de crédito, pagaré, cheques, letras de cambio. Es decir, también va a responder cuando exista violación a la representación plural. Tenían que firmar 3 en forma conjunta y firman 2. Hay violación a la representación plural, sin embargo la ley va a decir, en protección a los terceros que contratan con ella, va a decir, señor, nos encontramos, que es obligatorio, la sociedad debe responder porque la ley aplica la teoría del órgano y en consecuencia así lo dispone. También lo va a hacer cuando se trate de contratos a la distancia. Por ejemplo, hacemos un contrato desde Buenos Aires a Tucumán. Hoy las situaciones han cambiado. Piensa que la ley y la teoría del órgano está desde 1972, el siglo pasado. Pero también dice, señores, los contratos a distancia. ¿Por qué? Porque se mandaban por correspondencia y se contestaban por correspondencia. Entonces allí, ¿no es cierto?, no podía ser que de Tucumán estén averiguando si la representación era plural, si no era plural. Y la ley dice, también en ese caso va a responder la sociedad por aplicación de la teoría del órgano. Es decir, nuevamente favorece al tercero contratante con la sociedad. También dice que va a responder cuando se trate de contratos de adhesión, es decir, aquellos donde no se discuten las causas, o firmados en formulario. Tampoco se discuten las causas, entonces dice, en ese caso, que haya violación a la representación plural, también va a responder. Es decir, le establece que aunque haya violación a la representación plural, cuando sea con títulos de crédito, cuando sea contratos a la distancia,
cuando se trate de firmados en formulario o contratos de adhesión. Salvo, dice la ley, que el acreedor sea de mala fe. Y la mala fe consiste en haber conocido la violación a la representación plural. Un ejemplo claro que está en jurisprudencia, pueden mirar, hay montones, se da en las cooperativas, sobre todo en el momento que la cooperativa está por hacer cambio del consejo de administración, hay elecciones y todo lo demás. Algunos consejeros que tienen que firmar en forma conjunta, resulta, ¿no es cierto?, que firman sin, no todos los administradores que tenían que firmar, y produciendo hasta estafas en los terceros que reciben la documentación. El ejemplo es este, por ejemplo. El estatuto, el contrato de la cooperativa señala que toda obligación mayor a 10.000 pesos tiene que firmar por lo menos 5 de los integrantes del Consejo de Administración. Sin embargo, firman 3 y le entregan la documentación. Vienen y le hacen ejecución. Y la cooperativa se presenta y dice: señores, nosotros no debemos responder porque resulta de que la sociedad, el acreedor, conocía perfectamente que la cooperativa tenía que ser firmado por lo menos por 5 consejeros cuando se trate de una suma mayor a 10.000 pesos, que así se trataba. Por supuesto, nos encontramos ante un elemento de prueba. Hay que probar que efectivamente conocía la limitación que tenía cuando excedía la suma de 10.000 pesos. Y se probó con bastante facilidad, porque resulta que el mismo acreedor, actor en el juicio contra la cooperativa, había devuelto por nota escrita y firmada unos documentos el año anterior diciendo: señores, les devuelvo los documentos para que me den documentos en regla, porque está firmado por 3, cuando excediendo los 10.000 pesos tiene que ser firmado por 5. Por supuesto que al juez no le resultó difícil, con esa prueba, demostrando que él mismo había devuelto porque conocía la obligación de que firmen por lo menos 5, no estaba dentro de la excepción, y por supuesto el juez rechazó la acción, no aplicando el artículo 82, cuando dijimos, de la ley. ¿Por qué? Porque había mala fe, es decir, había conocimiento de la violación a la representación. Y el tercer elemento que agrega y que la teoría del órgano es la cuestión relacionada con la responsabilidad de los administradores. Con la responsabilidad de los administradores, la ley establece en el artículo 59 que deben actuar con honestidad, desde luego, con buena fe, deben actuar con idoneidad y tienen que actuar también con lealtad. Y además los hace responsables en forma solidaria, directa e ilimitadamente por el daño causado a la sociedad, a los socios y a los terceros. Es decir, es una responsabilidad que tienen que, en el ejemplo que tomábamos recién del yunque sociedad anónima, deben responder los 3 directores de la forma solidaria, directa e ilimitadamente. ¿Ante quiénes tiene que responder? Ya lo dijimos y lo repetimos. Tiene que responder ante la propia sociedad, ante los terceros y ante los accionistas que hayan sido perjudicados por la violación a la ley, al estatuto o al reglamento. La ley, cuando hablamos de violación a la ley, nos referimos a la violación en forma genérica, es decir, toda disposición emanada de un órgano competente, sea el Congreso de la Nación, sean las legislaturas provinciales, o los consejos deliberantes de las normas que ellos emiten de acuerdo a sus
estatutos o lo que disponga, ¿no es cierto?, la provincia con relación a las municipalidades. Y es decir, les otorga, así como les otorga una mayor responsabilidad y una responsabilidad directa, lo es a través de la doctrina del órgano y por aplicación de esta relación especial que se crea entre la sociedad y los administradores. Resumiendo, podemos decir entonces que la teoría del órgano es la interpretación que la ley hace de que cuando actúa los administradores no son ellos que actúan, sino que es la propia sociedad. Es la sociedad la que se desplaza como órgano, como institución, la que toma a su cargo las obligaciones que se suscriben de acuerdo a las disposiciones de la ley. Y que los tres efectos principales, los reitero, son la cuestión relacionada con que la capacidad va a estar dada directamente por el objeto social, que cuando no sea, me mato de risa porque les digo que tienen que recordarlo porque si no es muy difícil explicarlo. Es decir, que el objeto no sea notoriamente extraño al objeto social, como hemos visto en la cuestión relacionada con el ejemplo que les di. Notoriamente extraño al objeto social. Quien determina la capacidad va a ser entonces el objeto que debe estar establecido conforme al artículo 11 en forma precisa y determinada. Justamente para esto, para que el juez pueda determinar hasta dónde llegan los alcances de los atributos de los administradores en cuestiones que celebren con los terceros. Lo segundo que vimos es la cuestión relacionada cuando hay violación a la violación a la representación plural. La representación plural es aquella que está integrado por más de una persona. Y es de los casos en que la responsabilidad sea conjunta, es decir, las facultades sean conjuntas, que tengan que firmar, como poníamos en el ejemplo, 3 de los directores del Yunque S.A. tenían que firmar para tener validez el contrato firmado. Pero que la ley lo atenuaba a este principio en relación a mejorar la posición de los terceros y establece que aunque haya violaciones a relación plural, firman 2 en vez de 3, igualmente la sociedad va a responder en los casos que hemos señalado. Es decir, cuando se trate de títulos de crédito, cheque, pagaré, letra de cambio. Segundo, cuando se trate de contratos a la distancia. Y tercero, cuando se trate de títulos, contratos firmados en formularios o contratos de adhesión. En estos casos, la sociedad va a responder, salvo que el acreedor sea de mala fe. Y la mala fe está dada por el hecho de que el acreedor conocía cuál era la representación conjunta que debía efectuarse el contrato, cualquiera de estos títulos y contratos que he señalado. Si sabía, se salva, porque sería reconocer un acto de mala fe, como en el ejemplo que les puse. La persona que viene a ejecutar a la cooperativa conocía perfectamente que debía ser firmado por 5 de los miembros del Consejo de Administración y solamente firmaron 3. Bien, yo les voy a pedir que cualquier cosa que no me haya explicado bien o me haya hecho entender, la verdad que me cuesta bastante el dictar clases de este tipo porque estoy acostumbrado a las clases presenciales donde la participación de los alumnos, la participación de ustedes me hace que pueda extenderme más con las preguntas, inclusive ayudarme si algo me olvido. En consecuencia les pido que
me hagan llegar a mi mail, que ya se los dejé en la clase pasada, y directamente las preguntas o lo que quieran, y yo lo explico en la próxima clase. Que tengan unas buenas noches y ojalá que este tema se termine lo más pronto posible. Me estoy refiriendo a la epidemia, a la pandemia que estamos sufriendo, y que podamos volvernos a ver y dar las clases presenciales. Buenas noches.